Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Soberano Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día por la vida que nos da, Señor, la salud que podemos disfrutar, y también te damos gracias por ese sentir que nos has puesto en el corazón, Señor, de comenzar nuestros días leyendo tu palabra, meditando en ella, esperando que tu palabra haga efecto en cada uno de nosotros, Señor. Rogamos tu dirección y que tu Espíritu nos alumbre el entendimiento para que podamos comprender con toda claridad lo que en estas sesiones de lectura leamos, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Ezequiel capítulo número 31 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el 21 de junio, durante el año 11 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al faraón, rey de Egipto, y a todas sus multitudes. ¿Con quién compararás tu grandeza? Eres como la poderosa Asiria, que alguna vez fue como un cedro del Líbano, con hermosas ramas que daban una intensa sombra al bosque, y su copa llegaba hasta las nubes. Los manantiales profundos lo regaban y lo ayudaban a crecer alto y frondoso. El agua corría a su alrededor como un río y fluía hacia todos los árboles cercanos. Ese gran árbol se eleva muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban. Creció y desarrolló ramas gruesas y largas por el agua abundante que recibía en sus raíces. Las aves anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían los animales salvajes. Todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra. Era fuerte y hermoso, con ramas que se extendían ampliamente porque sus raíces llegaban a lo profundo donde había agua en abundancia. Ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia. Ningún ciprés tenía ramas como las suyas. Ningún plátano oriental tenía ramas comparables. Ningún árbol del jardín de Dios tenía una belleza parecida. Como hice tan hermoso a este árbol y le di un follaje tan magnífico, era la envidia de los demás árboles de Edén, el jardín de Dios. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: como Egipto se volvió vanidoso y arrogante, y porque se puso por tan encima de los demás que su copa llegaba a las nubes, lo entregaré en manos de una nación poderosa para que lo destruya como merece su perversidad. Ya lo he desechado. Un ejército extranjero, el terror de las naciones, lo taló y lo dejó tendido en el suelo. Sus ramas quedaron esparcidas por las montañas, los valles y los barrancos de la tierra. Todos los que vivían bajo su sombra se fueron y lo dejaron allí tirado. Las aves se posan en el tronco vacío y los animales salvajes se tienden entre sus ramas. Que ningún árbol de ninguna otra nación se envanezca por su propia grandeza, aunque supere la altura de las nubes y reciba agua de lo profundo, pues todos están condenados a morir y a descender a las profundidades de la tierra, caerán en la fosa junto con el resto del mundo. Esto dice el Señor soberano. Cuando Asiria descendió a la tumba, hice que los manantiales profundos se lamentaran. Detuve el curso de sus ríos y sequé su abundante agua. Vestí de negro el Líbano e hice que se marchitaran los árboles del campo. Hice que las naciones temblaran de miedo al sonido de su caída, porque la envié a la tumba junto con todos los que descendieron a la fosa. Los demás árboles vanidosos de Edén
los mejores y más hermosos del Líbano, aquellos que hundían sus raíces profundamente en el agua, se consolaron al encontrar a este árbol allí, con ellos en las profundidades de la tierra. También sus aliados fueron destruidos y estaban muertos. Habían descendido a la tumba todas esas naciones que una vez vivieron bajo su sombra. Oh Egipto, ¿a cuál de los árboles del Edén compararás tu fortaleza y tu gloria? Tú también serás enviado a las profundidades con todas estas naciones. Quedarás tendido entre los paganos que murieron a espada. Ese será el destino del faraón y de todas sus multitudes. Yo, el Señor soberano, he hablado. Siga, hermana Luz, por favor. 3 de marzo, durante el año 12 de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por el faraón, rey de Egipto, y dale este mensaje. Te crees un león joven y fuerte entre las naciones, pero en realidad solo eres un monstruo marino que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Por tanto, esto dice el Señor soberano. Enviaré a muchas personas para que te atrapen con mi red y te arrastren fuera de agua. Te dejaré abandonado en tierra para que mueras. Todas las aves de los cielos se posarán sobre ti y los animales salvajes de toda la tierra te comerán hasta saciarse. Esparciré tu carne por las colinas y llenaré los valles con tus huesos. Empaparé la tierra con la sangre que brote de ti, que correrá hasta las montañas y llenará los barrancos hasta el borde. Cuando yo borre tu existencia, cubriré los cielos y oscureceré las estrellas. Taparé el sol con un dedo y la luna no te dará su luz. Oscureceré las estrellas brillantes en lo alto y cubriré tu territorio con tinieblas. Yo, el Señor soberano, he hablado. Inquietaré el corazón de muchos cuando haga que se enteren de tu caída en naciones lejanas que no conocías. Así es, espantaré a muchos países y sus reyes quedarán aterrados al conocer tu destino. Temblarán de miedo por su vida cuando yo esgrima mi espada ante ellos el día de tu caída. Esto dice el Señor soberano. La espada del rey de Babilonia vendrá contra ti. Destruiré a tus multitudes con las espadas de poderosos guerreros, el terror de las naciones. Destrozaré el orgullo de Egipto y todos sus multitudes quedarán destruidas. Destruiré todos sus rebaños y manadas que pastan junto a los arroyos. Nunca más ni personas ni animales enturbiarán esas aguas con sus pies. Luego dejaré que las aguas de Egipto se aquieten de nuevo y fluirán tranquilas como se desliza el aceite de oliva, dice el Señor soberano. Cuando yo destruya Egipto y te arranque todas tus posesiones y hiera de muerte a tu pueblo, entonces sabrás que yo soy el Señor. Sí, este es el canto fúnebre que entonarán para Egipto. Que todas las naciones hagan luto, que se lamenten por Egipto y sus multitudes. Yo, el Señor soberano, he hablado. El 17 de marzo, durante el año 12, recibí otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, lamentate por las multitudes de Egipto y por las demás naciones poderosas, pues los enviaré al mundo de abajo junto con los que descienden a la fosa. Diles, oh Egipto, ¿acaso eres más bella que las otras naciones? No, así que desciende a la fosa y quédate allí entre los paganos. Los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada, pues la espada se ha desenvainado contra ellos. Egipto y sus multitudes irán arrastrados a su juicio. En lo profundo de la tumba, líderes poderosos en tono de burla darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados diciendo, ya descendieron, yacen entre los paganos, entre multitudes masacradas a espada.
Allí está Asiria rodeada por las tumbas de sus soldados, los que fueron masacrados a espada. Sus tumbas están en lo más hondo de la fosa, rodeados por las de sus aliados. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes, ahora fueron masacrados a espada. Allí está Elam, rodeado por las tumbas de todas sus multitudes, los que fueron masacrados a espada. Antes infundían terror en el corazón de muchos por todas partes, ahora descendieron como paganos al mundo de abajo. Ahora yacen en la fosa con la misma vergüenza que los que murieron antes de ellos. Tienen un lugar de descanso entre los masacrados, rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Si en vida aterrorizaban a las naciones, pero ahora quedaron avergonzados junto con los demás de la fosa, todos paganos masacrados a filo de espada. Allí están Mesec y Tubal rodeados por las tumbas de todas sus multitudes. Antes infundían terror por todas partes en el corazón de muchos, pero ahora son paganos, todos masacrados a espada. No fueron enterrados con honores como sus héroes caídos, quienes descendieron a la tumba con sus armas, con el cuerpo cubierto por su escudo y con la espada debajo de la cabeza. Ellos cargan con la culpa porque en vida aterrorizaban a todos. También tú, Egipto, ya serás aplastado y destruido entre los paganos, todos masacrados a espada. Edom está allí con sus reyes y príncipes, aunque eran poderosos, también yacen entre los masacrados a espada, entre los paganos que descendieron a la fosa. Todos los príncipes del norte y los sidonios están allí junto a otros que han muerto. Antes sembraban el terror, ahora son avergonzados. Yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada y cargan con la misma vergüenza de todos los que descendieron a la fosa. Cuando llegue el faraón con todo su ejército, se consolará al ver que no fue el único que perdió a sus multitudes en batalla, dice el Señor soberano. Aunque hice que sembrara el terror entre todos los seres vivientes, el faraón y sus multitudes yacerán en medio de los paganos que fueron masacrados a espada. Yo, el Señor soberano, he hablado. Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toma la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán por sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que digo y adviértele de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no les dices que cambien de manera de vivir, entonces ellos morirán por sus pecados y te haré responsable a ti de su muerte. En cambio, si les advierte que se arrepienten y no lo hacen, morirán por sus pecados, pero tú te habrás salvado. Hijo de hombre, da este mensaje al pueblo de Israel. Ustedes dicen, nuestros pecados son una carga pesada, nos consumimos poco a poco. ¿Cómo sobreviviremos? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados.
Cuando les digo a los justos que vivirán, pero después pecan y piensan que se salvarán por haber sido justos anteriormente, entonces no se tomará en cuenta ninguno de sus actos de justicia y los destruiré por sus pecados. Y supongamos que les digo a unas personas malvadas que de cierto morirán, pero después abandonan sus pecados y hacen lo que es justo y recto. Por ejemplo, podrían devolverle la garantía a un deudor, restituir lo que habían robado y obedecer mis leyes que dan vida dejando de hacer lo malo. Si así lo hacen, entonces de cierto vivirán y no morirán. No se sacará a relucir ninguno de sus pecados pasados, porque hicieron lo que es justo y recto, y por eso ciertamente vivirán. Tu pueblo dice: el Señor no hace lo correcto, pero son ellos quienes no hacen lo correcto. Pues reitero, si los justos abandonan su conducta recta y pecan, morirán. Sin embargo, si los malvados se apartan de su maldad y hacen lo que es justo y recto, vivirán. Oh pueblo de Israel, ustedes dicen: el Señor no hace lo correcto, pero yo juzgo a cada uno de ustedes según sus acciones. El 8 de enero, durante el año 12 de nuestra cautividad, un sobreviviente de Jerusalén vino a verme y me dijo: ha caído la ciudad. La noche anterior el Señor había puesto su mano sobre mí y me había devuelto la voz, de modo que pude hablar cuando llegó este hombre a la mañana siguiente. Luego recibí del Señor el siguiente mensaje: hijo de hombre, el remanente de Judá que vive disperso en las ciudades destruidas sigue diciendo: Abraham era solo un hombre y sin embargo llegó a poseer toda la tierra. Nosotros somos muchos. Sin duda se nos ha entregado la tierra como posesión. Por lo tanto, diles a estas personas que el Señor soberano dice: ustedes coman carne con sangre, rindan culto a ídolos, asesinan a los inocentes. ¿Y de veras piensan que la tierra debería ser suya? Asesinos, idólatras, adúlteros. ¿Acaso la tierra habría de pertenecerles? Diles esto, dice el Señor soberano: tan cierto como que yo vivo, los que vivan en las ruinas morirán a filo de espada, y enviaré animales salvajes para que devoren a los que viven en el campo abierto. Los que se escondan en fuertes y cuevas morirán de enfermedades. Destruiré la tierra por completo y destrozaré su orgullo. Se acabará su poder arrogante. Las montañas de Israel quedarán tan desiertas que nadie siquiera pasará por ellas. Cuando yo haya destruido la tierra por completo a causa de los pecados detestables que cometieron, entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti en sus casas y murmuran acerca de ti junto a las puertas. Se dicen unos a otros: vayamos a oír lo que el profeta tiene para contarnos delante del Señor. Entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz, o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. Sin embargo, cuando les sucedan todas estas cosas terribles, que sin duda les sucederán, entonces sabrán que hubo profeta entre ellos. Después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonaron a mi rebaño
y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: ahora me declaro enemigo de sus pastores y los haré responsables de lo que les sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca a mi rebaño, las ovejas ya no serán su presa. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo: juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. ¿No les basta quedarse con los mejores pastizales? También tienen que pisotear lo que queda. ¿No les basta con beber el agua cristalina? También tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber el agua que han ensuciado? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: sin duda alguna, juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido y desplazado a mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron. Entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. Nuevamente recibí un mensaje del Señor: Hijo de hombre, ponte de cara al monte Seir y profetiza contra sus habitantes.
Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Oh monte Seir, yo soy tu enemigo y levantaré mi puño contra ti para destruirte por completo. Demoleré tus ciudades y te dejaré desolado. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Tu eterno odio por los israelitas te llevó a masacrarlos cuando estaban indefensos, cuando ya los había castigado por todos sus pecados. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ya que no muestra rechazo alguno a la sangre, te daré tu propio baño de sangre. Ahora te toca a ti. Haré el monte Seir una desolación total. Mataré a los que traten de escapar y a cualquiera que regrese. Llenaré tus montes con los cadáveres, tus colinas, valles y barrancos se colmarán de gente masacrada a espada. Te dejaré desolado para siempre. Tus ciudades jamás se reconstruirán. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Pues dijiste, los territorios de Israel y Judá serán míos, me apoderaré de ellos. ¿Qué me importa que el Señor esté allí? Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te pagaré todos tus actos de enojo con los míos. Te castigaré por todos tus actos de enojo, envidia y odio, y me daré a conocer a Israel por medio de lo que yo te haga a ti. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído cada palabra de desprecio que pronunciaste contra los montes de Israel, pues dijiste, están desolados, no fueron entregados para que los comamos. Al decir eso, se jactaron con arrogancia contra mí y lo oí todo. Esto dice el Señor soberano. Todo el mundo se alegrará cuando te deje hecho un lugar desolado. Tú te alegrarás cuando el territorio de Israel Tú te alegraste cuando el territorio de Israel fue devastado. Ahora yo me alegraré de tu desolación. Serán exterminados ustedes, pueblo del monte Seir, y todos los que viven en Edom. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y dales este mensaje. Oh montañas de Israel, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Sus enemigos se mofaron de ustedes diciendo, ajá, ahora las alturas antiguas nos pertenecen. Por lo tanto, hijo de hombre, da este mensaje a los montes de Israel de parte del Señor soberano. Sus enemigos los atacaron por todas partes, los hicieron propiedad de muchas naciones y objeto de mucha burla y calumnia. Por lo tanto, montes de Israel, oigan la palabra del Señor soberano. Él habla a las colinas de los montes, a los barrancos y a los valles, a las asoladas tierras baldías y a las ciudades abandonadas de hace tiempo, que fueron destruidas y burladas por naciones vecinas. Esto dice el Señor soberano, el enojo de mi celo arde contra estas naciones, especialmente contra Edom, porque me trataron con total desprecio cuando los aires de triunfo se apoderaron de mi tierra y tomaron como botín. Por lo tanto, profetiza a las colinas y a los montes, a los barrancos, a los valles de Israel. Esto dice el Señor soberano. Estoy furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. He jurado solemnemente que pronto estas naciones tendrán que soportar su propia vergüenza. Sin embargo, los montes de Israel producirán abundantes cosechas de frutos para mi pueblo, que ya pronto regresará a su casa. Ya ven, ustedes me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y se sembrarán cultivos. Aumentaré en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y llenarán de gente. No solo aumentaré el número de habitantes, sino también de animales. Oh monte de Israel, traeré gente para que vuelva a habitarlos. Los haré aún más prósperos que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo vuelva a transitarlos y ustedes formarán parte de su territorio. Nunca más privarán ustedes a mi pueblo de sus hijos. Esto dice el Señor soberano. Las demás naciones se mofan de ti al decir, Israel es una tierra que devora a su propia gente y deja a la nación sin hijos.
pero nunca más devorarás a tu gente ni los dejarás sin hijos, dice el Señor soberano. No permitiré que oiga los insultos de otras naciones y ellas dejarán de burlarse de ti. No serás una tierra que provoque la caída de su propia nación, dice el Señor soberano. Luego recibí este otro mensaje del Señor. Hijo de hombre, cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos, los esparcí por varios países, a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcirlos entre las naciones deshonraron mi nombre. Pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre, pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi nombre santo que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos. Nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan, oh pueblo mío Israel. Ustedes deberían estar totalmente avergonzados de todo lo que hicieron. Esto dice el Señor soberano, cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos, se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Esto dice el Señor soberano. Estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempos de los festivales. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más y todos sabrán que yo soy el Señor. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas?
Oh soberano Señor, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré alimento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo, hijo de hombre, esos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando esto suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Nuevamente recibí un mensaje del Señor, hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles, esto dice el Señor soberano, tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes ni rebelión. Porque los salvaré de recaer en el pecado y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación. Y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población. Y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Este es otro mensaje que recibí del Señor.
Hijo de hombre, ponte de cara a Gog de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna a las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dale este mensaje de parte del Señor soberano Gog, del Señor soberano. Gog, yo soy tu enemigo. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros con toda la armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos junto con los ejércitos de Bet Togarma desde el lejano norte y muchos otros. Prepárate, aíslate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toman el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. Tú y todos tus aliados, tu inmenso y temible ejército descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. Esto dice el Señor soberano. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas y murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. Las sacaré y me llevaré un enorme botín porque ahora los habitantes son ricos de animales y en otras posesiones. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Sin embargo, los de Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis preguntarán, ¿de verdad piensa que los ejércitos que han juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensa que puede llevarte los animales, apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Cuando mi pueblo viva en paz en su país, entonces tú te despertarás. Vendrás desde tu tierra natal en el lejano norte con tu inmensa caballería y tu poderoso ejército. Atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. En ese futuro lejano, te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad, por medio de lo que te suceda a ti. Luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Esto pregunta el Señor soberano. ¿Eres tú de quien yo hablé hace mucho tiempo cuando anuncié mensaje mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? Pero esto dice el Señor soberano. Cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. En mis celos y en mi enojo ardiente promete que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves en el cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo y toda la gente de la tierra temblarán de terror ante mi presencia. Se derrumbarán las montañas, se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Tus hombres se atacarán con la espada unos contra otros. Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De este modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo.
Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, profetiza contra Gog, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal. Te haré regresar, te traeré del lejano norte, te llevaré hacia las montañas de Israel, te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha, y te dejaré indefenso. Tú, tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para los buitres y los animales salvajes. Caerás en campo abierto porque yo he hablado, dice el Señor soberano. Haré llover fuego sobre Magog y sobre todos tus aliados que viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. De este modo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre. Las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ese día de juicio llegará, dice el Señor soberano. Todo sucederá tal como lo he declarado. Entonces los habitantes de las naciones de Israel saldrán a recoger tus escudos pequeños y grandes, tus arcos y flechas, tus jabalinas y tus lanzas, y lo usará todo como leña. Habrá suficiente para que les dure 7 años. No será necesario cortar leña de los campos ni de los bosques, porque esas armas obtendrán toda la leña que necesiten. Saquearán a quienes pensaban saquearlos y robarán a quienes pensaban robarles, dice el Señor soberano. Preparé un inmenso cementerio para Gog y sus multitudes en el valle de los viajeros, al oriente del mar muerto. Ese lugar impedirá el paso de quienes viajen por allí, y el lugar pasará a llamarse Valle de las Multitudes de Gog. Les llevará 7 meses a los israelitas a enterrar los cuerpos y limpiar la tierra. Todo el pueblo colaborará, pues será una victoria gloriosa para Israel ese día, cuando demuestren mi gloria, dice el Señor soberano. Pasados los 7 meses se nombrarán grupos de hombres que exploren la tierra en busca de esqueletos para enterrar, y así la tierra quedará limpia de nuevo. Donde encuentren huesos pondrán un indicador para que los equipos encargados de enterrarlos los trasladen al valle de las multitudes de Gog y los sepulten allí. Habrá allí una ciudad llamada Amona, que significa multitud. Así por fin quedará limpia la tierra. Ahora, hijo de hombre, esto dice el Señor soberano. Llama a las aves y a los animales salvajes y diles: reúnanse para mi gran banquete sacrificial. Vengan de lejos y de cerca a los montes de Israel y coman allí carne y beban sangre. Coman la carne de hombres valientes y beban la sangre de príncipes, como si fueran carneros, corderos, cabras y toros, todos animales engordados de Basán. Devoren la carne hasta quedar hastiados, beban la sangre hasta embriagarse. Es el banquete sacrificial que he preparado para ustedes. Sáciense de la mesa de mi banquete, devoren caballos y conductores de carros, hombres poderosos, toda clase de guerreros valientes, dice el Señor soberano. De ese modo mostraré mi gloria a las naciones. Todos verán el castigo que les impuse y el poder de mi puño cuando golpeo. A partir de entonces el pueblo de Israel sabrá que yo soy su Dios. Luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al desierto. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infieles a su Dios. Por lo tanto les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran. Les di la espalda y los castigué por su contaminación y por sus pecados. Ahora bien, esto dice el Señor soberano: pondré fin a la cautividad de mi pueblo. Tendré misericordia de todo Israel, pues yo protejo celosamente mi santa reputación. Una vez que regresen a su propia tierra para vivir en paz, donde nadie los molestará, asumirán la responsabilidad de la deshonra e infidelidad que cometieron. Cuando los haga regresar a las tierras de sus enemigos, mostraré mi santidad en medio de ellos, para que la vean todas las naciones. Entonces mi pueblo sabrá que yo soy el Señor su Dios, porque los envié al destierro y los regresé a su hogar. No abandonaré a ninguno de mi pueblo, nunca más esconderé mi rostro de ellos, pues derramaré mi espíritu sobre el pueblo de Israel. Yo, el Señor soberano, he hablado. El 28 de abril, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí.
En una visión que provenía de Dios, Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Me dijo: hijo de hombre, observa y escucha. Presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas. Después regresarás y le contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. Pude ver un muro que rodeaba por completo la zona del templo. El hombre tomó una vara que medía 3 metros con 20 centímetros de largo y midió el muro, y el muro tenía 3 metros con 20 centímetros de espesor y 3 metros con 20 centímetros de alto. Luego se dirigió a la puerta oriental, subió los escalones y midió el umbral de la puerta. Tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También había cuartos de vigilancia construidos a cada lado del pasillo de la entrada. Cada cuarto formaba un cuadrado de 3 metros con 20 centímetros de lado. Entre cuarto y cuarto había una distancia de 2 metros con 70 centímetros a lo largo de la pared del pasillo. El umbral interior de la puerta que conducía a la antesala en el extremo interior del pasillo de la entrada tenía 3 metros con 20 centímetros de fondo. También midió la antesala de la entrada. Tenía 4 metros con 20 centímetros de un extremo a otro y columnas de apoyo de 1 metro con 10 centímetros de espesor. Esa antesala estaba en el extremo interior de la estructura de la entrada y daba al templo. Había 3 cuartos de vigilancia a cada lado del pasillo de la entrada. Todos medían lo mismo y las paredes divisorias entre ellos también eran idénticas. El hombre midió la puerta de entrada. Medía 5 metros con 30 centímetros de ancho en la abertura y 6 metros con 90 centímetros de ancho en el pasillo. Delante de cada cuarto de vigilancia había un muro bajo de 53 centímetros. Los cuartos mismos medían 3 metros con 20 centímetros de lado. Luego el hombre midió la anchura total de la entrada tomando la distancia desde la pared del fondo de un cuarto hasta la pared del fondo del cuarto del lado opuesto. Daba 13 metros con 30 centímetros. También midió las paredes divisorias a lo largo del interior de la entrada hasta la antesala de la entrada. La distancia era de 31 metros con 80 centímetros. La longitud total del pasillo de la entrada era de 26 metros con 50 centímetros, desde un extremo al otro. En los muros de los cuartos de vigilancia y en sus paredes divisorias había ventanas empotradas que se angostaban hacia adentro. También había ventanas en la antesala y las superficies de las paredes divisorias estaban decoradas con palmeras talladas. Luego el hombre me llevó por la entrada al atrio exterior del templo. A lo largo de los muros del atrio se extendía un empedrado y había 30 habitaciones construidas contra los muros. Todas daban al empedrado. El empedrado flanqueaba las puertas y su distancia desde los muros hasta el atrio era equivalente a la puerta de entrada. Ese era el empedrado de abajo. Luego el hombre midió la distancia a lo ancho del atrio exterior del templo entre la entrada exterior y la interior. Era de 53 metros. El hombre midió la puerta del norte, igual como midió la del oriente. En esta entrada también había 3 cuartos de vigilancia a cada lado, con paredes divisorias y una antesala. Todas las medidas coincidían con las de la puerta oriental.
El pasillo de la entrada tenía 26 metros con 5 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia de lados opuestos. Las ventanas, la antesala y las decoraciones de palmeras eran idénticas a las de la entrada oriental. Había 7 escalones que conducían a la puerta de la entrada y la antesala estaba situada en el extremo interior del pasillo de la entrada. En el lado norte, tal como en el lado oriental, había otra puerta que conducía al atrio interior del templo, la cual estaba en dirección opuesta a esta entrada exterior. La distancia de puerta a puerta era de 53 metros. Luego el hombre me llevó hacia la puerta sur y midió sus diversas partes, las cuales eran exactamente iguales a las de las otras puertas. Tenía ventanas en las paredes, como las otras, y había una antesala mediante la cual el pasillo de la entrada salía al atrio exterior. Y como en las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho entre las paredes del fondo de los cuartos de vigilancia en lados opuestos. Esta entrada también tenía una escalera de 7 escalones que conducía a la puerta, así como una antesala en el extremo interior y decoraciones de palmeras en las paredes divisorias. Asimismo, en dirección opuesta a la entrada exterior había otra puerta que conducía al atrio interior. La distancia entre puerta y puerta era de 53 metros. Luego el hombre me llevó a la puerta sur, que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También tenía ventanas en las paredes y en la antesala, y como las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. Las antesalas de las entradas que conducían al atrio interior medían 4 metros con 20 centímetros de ancho y 13 metros con 30 centímetros de largo. La antesala de la puerta sur daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego el hombre me llevó a la puerta oriental que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También había ventanas en las paredes y en la antesala. El pasillo que de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego me llevó a la puerta norte que conducía al atrio interior, la midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala de esta entrada medían lo mismo que en las otras y tenían la misma disposición de ventanas. El pasillo de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al exterior, al atrio exterior y tenía decoraciones de palmeras en las columnas. También había 8 escalones que conducían a la entrada. En la antesala de una de las entradas interiores había una puerta que conducía a una habitación lateral donde se lavaba la carne para los sacrificios. A cada lado de esta antesala había 2 mesas, en las cuales se mataban los animales sacrificiales para las ofrendas quemadas, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Afuera de la antesala, a cada lado de la escalera que subía hacia la puerta norte, había 2 mesas más, de modo que había en total 8 mesas, 4 adentro y 4 afuera, donde se cortaban y preparaban los sacrificios. También había 4 mesas de piedra labrada que se usaban para preparar las ofrendas quemadas. Cada una formaba un cuadrado de 80 centímetros de lado y 53 centímetros de alto. Sobre esas mesas se colocaban los cuchillos y demás utensilios para matar a los animales del sacrificio. Había ganchos de 8 centímetros de largo
sujetados a las paredes del vestíbulo, y la carne para los sacrificios se colgaba sobre las mesas. Dentro del atrio interior había 2 habitaciones, una ubicada junto a la entrada norte que daba al sur y la otra ubicada junto a la entrada sur que daba al norte. Entonces el hombre me dijo: la habitación que está junto a la entrada interior del lado norte es para los sacerdotes que supervisan el mantenimiento del templo. La habitación junto a la entrada interior del lado sur es para los sacerdotes encargados del altar, los descendientes de Sadoc, pues ellos son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirlo. Luego el hombre midió el atrio interior y era un cuadrado de 53 metros de ancho por 53 metros de largo. El altar estaba ubicado en el atrio delante del templo. Después me llevó a la antesala del templo. Midió los muros a cada lado de la abertura de entrada a la antesala y tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. La entrada misma medía 7 metros con 40 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían 1 metro con 60 centímetros más de largo. La antesala tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y 7 metros con 40 centímetros de fondo. Había 10 escalones que conducían a la antesala y una columna a cada lado de la entrada. Después el hombre me llevó al santuario del templo, midió el espesor de los muros a cada lado del portal y era de 3 metros con 20 centímetros. El portal medía 5 metros con 30 centímetros de ancho y los muros a cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros. El santuario en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. Luego él pasó del santuario a la sala interior, midió los muros a cada lado de la entrada y tenían un espesor de 1 metro con 10 centímetros. La entrada medía 3 metros con 20 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían una longitud de 3 metros con 70 centímetros. La sala interior del santuario medía 10 metros con 60 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. El hombre me dijo: este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros. Había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior. Cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho. Esas habitaciones laterales estaban construidas en 3 pisos, uno encima del otro, y había 30 habitaciones en cada piso. Las vigas de esas habitaciones laterales se apoyaban sobre cornisas exteriores que sobresalían del muro del templo. No estaban empotradas en el muro. El muro del templo era más estrecho a medida que aumentaba su altura y por eso cada piso era más ancho que el de abajo. Una escalera subía desde el piso de abajo por el piso intermedio hacia el piso de arriba. Vi que el templo estaba construido sobre una plataforma elevada, la cual servía de base para las habitaciones laterales. Las plataformas tenían una altura de 3 metros con 20 centímetros. La pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenía un espesor de 2 metros con 70 centímetros, lo cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior. Ese espacio libre tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo. De las habitaciones laterales salían 2 puertas al atrio del terraplén, que tenía 2 metros con 70 centímetros de ancho. Una puerta daba al norte y la otra daba al sur. Por el occidente había un gran edificio cuyo frente daba al atrio del templo. De ancho medía 37 metros con 10 centímetros de largo, 47 metros con 70 centímetros. Sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor.
Luego el hombre midió la longitud del templo y era de 53 metros. El atrio que rodeaba el edificio con los muros incluidos tenía de largo 53 metros más. El atrio interior al oriente del templo también tenía 53 metros de ancho. El edificio al occidente, con sus dos muros incluidos, también tenía 53 metros de ancho. El santuario, la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de la ventana. También estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y a sus paredes por dentro y por fuera. Todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados, cada uno con dos caras, y había una palmera tallada entre cada querubín. Una cara que era de hombre miraba hacia la palmera de un lado y la otra cara de un león joven miraba hacia la puerta del otro lado. Las figuras estaban talladas por todo el interior del templo, desde el piso hasta la parte superior de las paredes, incluido el muro exterior del santuario. En la entrada del santuario había columnas cuadradas y eran similares a las que había en la entrada del lugar santísimo. Había también un altar de madera que medía 1,60 m de alto y 1,10 m de ancho. Las esquinas, la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor. Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada y cada entrada consistía de 2 puertas giratorias. Las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados y palmeras talladas como las de los muros. Había un techo de madera frente a la antesala del templo. A ambos lados de la antesala había ventanas empotradas decoradas con palmeras talladas, y las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta mañana por la oportunidad que nos han dado de pasar acá a esta hora, leyendo tu palabra, Señor, recordando estos hechos, estos anuncios prodigiosos que tú hiciste a través del profeta Ezequiel a tu pueblo allá en el destierro en Babilonia, Señor, cumpliendo tus promesas de prosperidad para ellos a pesar de la infidelidad, Señor, porque tú eres un Dios perdonador, un Dios fiel y bondadoso, Padre bendito. Por amor a tu santo nombre, has bendecido a tu pueblo, Señor. Asimismo también queremos pedirte que nos ayudes a nosotros, Señor. Somos también limitados, humanos, y que pases por alto, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, y nos bendigas, Padre amado, por amor a tu santo nombre, que nos guíes al arrepentimiento, Señor, que nos ayudes a vivir para ti, Padre amado, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido
de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.